Comparar frecuencias en medidas repetidas. En esta presentación vamos a revisar los criterios para seleccionar un procedimiento estadístico que han ido apareciendo hasta este momento. Criterio número 1. El nivel investigativo relacional plantea la relación de las variables de dos en dos y por eso se le conoce como el análisis estadístico bivariado. Criterio número 2. El objetivo estadístico comparar. Pero esta vez no vamos a comparar grupos, sino medidas del mismo grupo. No vamos a hacer comparaciones entre sujetos, sino comparaciones intrasujeto. Criterio número 3. El tipo de variable. Y la relación que vamos a presentar hoy es la relación entre dos variables categóricas. Criterio número 4. El tipo de estudio. Y hoy vamos a desarrollar un procedimiento para estudios longitudinales, aquel que se caracteriza por presentar medidas repetidas, aquel que se diferencia de los estudios transversales que presentan solamente una medida. Y hay varias terminologías asociadas a los estudios longitudinales que evidentemente tendrán que comparar los resultados de estas medidas. Habrá que presentar ese análisis estadístico como una comparación intragrupo. Y a las comparaciones transversales se les conoce como comparaciones entre grupos. También se les conoce como comparaciones entre sujetos, lo cual haría que las comparaciones longitudinales sean denominadas como intrasujeto. Y esto es una suerte de analogía del chi cuadrado de homogeneidad, pero para las medidas repetidas. Y en este caso habrán únicamente dos. Claro que sí, esta es la relación entre dos variables categóricas, una fija y la otra aleatoria. La variable fija corresponde a dos medidas sobre el mismo grupo y en cada medida evaluaremos una misma variable aleatoria. Esa es la característica del test de Magnemar. Hay que recordar también que para la presentación de las tablas de contingencia y especialmente aquella que tiene dos columnas y dos filas, conocida como tabla de 2 por 2, tabla tetranucleada o de 4 núcleos, existe una nomenclatura. El grupo 1 y el factor 1 en combinación nos dan el casillero A y nos dirigimos hacia la derecha B, hacia abajo en el mismo orden C y D, o también algunos lo denominan con los números 1, 2, 3 y 4. Este es un orden convencional. Todos o casi todos utilizan exactamente la misma nomenclatura. Las sumas, tanto hacia la derecha como hacia la parte inferior, corresponden a los marginales y también llevarán la misma nomenclatura. Cuando se trata del test de Magnemar, se va a evaluar una misma variable categórica dicotómica en dos ocasiones, una medida inicial, una medida final. Evidentemente, las categorías, los valores finales de medición son los mismos en las dos medidas y esto es el modelo con el total muestral fijo. Ahora sí, vamos a desarrollar nuestro procedimiento estadístico y para ello tenemos nuestra hoja de trabajo donde se encuentra ya el primer planteamiento y se ha evaluado los niveles de ansiedad antes y después del examen de admisión en un grupo de postulantes universitarios. Pregunta: ¿los niveles de ansiedad varían luego del examen de admisión? Ojo que no nos estamos preguntando si la ansiedad aumenta
o si la ansiedad disminuye, sino únicamente si es que existe una variación. Así que no importa si es una variación positiva, una variación negativa, variación es variación. Y eso es lo que estamos buscando en esta primera parte. Más adelante se puede complementar el análisis estadístico. Tenemos una matriz de datos en el software estadístico SPSS, el cual contiene en total 100 registros, 100 filas, 100 casos, 100 postulantes a la universidad, en quienes se ha evaluado la ansiedad en forma dicotómica, con ansiedad, sin ansiedad, antes y después del examen de admisión. Algunos no tenían ansiedad en la primera medida y luego aparecen con ansiedad. También existen casos inversos. Al principio tenían ansiedad y luego no. Algunos no han variado porque tenían ansiedad tanto al principio como al final y otros nunca tuvieron ansiedad ni en la medida inicial ni en la medida final. Y vamos a analizar si es que estas variaciones, aquellos que han cambiado, son en un número significativo. Nos vamos al menú Analizar, Estadísticos descriptivos, Tablas cruzadas o tablas de contingencia. Nos aparece un cuadro de diálogo, el nivel de ansiedad antes para las filas y el nivel de ansiedad después para las columnas. En estadísticos, vamos a solicitar el test de McNemar porque se trata de un estudio antes-después. Se trata de un estudio con dos medidas sobre la misma variable y esta variable es categórica dicotómica. Le damos en continuar y en casillas vamos a solicitar los porcentajes, pero en forma global, ni en filas ni en columnas, sino en forma total. Continuar y ahora sí le damos clic en aceptar. Ya tenemos los resultados y qué tal si llevamos todo esto a nuestra hoja de trabajo. Para la casilla número 1, ahora sí ya nos vamos a referir con propiedad, serían 20 las unidades y su porcentaje, pues 20% también porque se trata de 100 individuos. Y luego trasladamos el 11 para nuestra hoja de trabajo y así el resto. Ya lo tenemos completado, yo le puse una pausa a la grabación para llevar toda esta información a nuestra hoja de trabajo y ahora vamos a continuar con el ritual. El planteamiento de hipótesis. Ya sabes que primero siempre se escribe H1 y esta es la sospecha del investigador, que algunos lo traducen como pregunta de investigación. En este programa copiamos la pregunta y lo pegamos como H1 en forma afirmativa, porque la pregunta está preparada de tal forma que podamos hacer eso. Por eso la clave consiste en escribir una buena pregunta. Listo, yo ya lo pegué. Los niveles de ansiedad varían luego del examen de admisión. Y por supuesto, es posible que a ti se te presente una situación un poco distinta. Por eso vamos a generalizar la hipótesis H1 cuando de comparar medidas repetidas se trata y la variable aleatoria es categórica dicotómica. Existe variaciones de las frecuencias en las medidas realizadas y la hipótesis nula simplemente lleva la palabra no. Procedimiento estadístico, chi cuadrado de McNemar. Vamos a copiar la hipótesis H1 y la vamos a pegar como H sub 0, simplemente que ahora le agregamos la palabra no. Nivel de significancia 5%. Esto es un valor convencional, no necesariamente puede ser este valor. Algunos trabajan con un número distinto, como por ejemplo el 1%. En cifras decimales 0,05 y la prueba que vamos a desarrollar se denomina chi cuadrado de McNemar o simplemente test de McNemar. Valor de P ya lo hemos calculado.
Vamos a la hoja de resultados y aquí lo tenemos. Doble clic para que aparezcan todas sus cifras decimales y si lo quieres expresar en porcentaje nada más, le corres la coma decimal en 2 posiciones y el resultado ya estaría en porcentaje. Vamos a escribir para el valor de P cómo se debería leer esto y ponemos con un error de, o si lo quieres más exacto, con una probabilidad de error de y luego pegamos el valor de P y enseguida pegamos la hipótesis H1. Por eso se llama ritual, porque siempre es igual. Y si tú lo quieres expresar de una forma distinta, es porque tú tienes otro estilo literario, pero en el fondo siempre tendrá que decir lo mismo. Ahora, ¿qué te parece que 2% de error es muy poco error? Y decimos que es poco cuando está por debajo del alfa, que en este caso es 5%. Y esa es la regla, que cuando el p-valor está por debajo del alfa, H1. Y eso es lo que busca el investigador. Cuando p-valor está por encima de alfa, H0. Vamos a decidir entonces con cuál hipótesis nos quedamos. Nos quedamos con H1. Y ese es el resultado de nuestro ritual de la significancia estadística. En esta parte, algunas personas se deben estar preguntando dónde está el chi cuadrado de Magnemar, porque cuando hacemos el cálculo con el software estadístico SPSS, nada más nos da el p-valor y no nos da el valor del chi cuadrado de Magnemar. Y eso es muy fácil de calcular. El chi cuadrado de Magnemar es igual a b menos c al cuadrado. Todo esto sobre b más c. El resultado es un valor de chi cuadrado, es decir, que su distribución sigue una distribución de chi cuadrado. Entonces, ya sabemos que estas nomenclaturas son convencionales. En nuestra tabla de 2×2, la casilla B y la casilla C identifican a las variaciones, porque en la casilla B están los que antes tenían ansiedad y después no. Y en la casilla C están los que al principio no tenían ansiedad y al final sí que lo tienen. Por lo tanto, estas casillas identifican las variaciones. Esa es la clave de Magnemar. Busca saber si hay variación. Por eso se calcula a partir de estas 2 casillas. Lo calculamos. Vamos a hacerlo manualmente para la demostración únicamente. Esto no es necesario hacerlo. Voy a sacar mi poderosa calculadora científica y en la parte del numerador aparece la diferencia. 26 menos 11. Hagamos eso. 26 menos 11. Y eso es igual a 15. Si quieres, haces 11 menos 26 y te saldrá menos 15. Pero ya cuando lo eleves al cuadrado, se elimina el signo negativo. 225. Y esto lo tenemos que dividir entre la suma de esas 2 mismas casillas. Entonces vamos a hacer exactamente eso. Entre la suma de 26 más 11, que serían 37. Y el resultado es 6,08. Y 6,08 es el resultado del chi cuadrado de Magnemar. Ahora ves que 6,8 está más allá del 3,84. Está en la zona que le corresponde a H1. Ya conocemos el valor del chi cuadrado de Magnemar. Pero, como dijimos anteriormente, eso realmente es poco importante. Lo importante aquí es la magnitud del p-valor, porque es a partir de ese valor que calculamos la probabilidad de equivocarnos al aceptar la hipótesis del investigador cuando ésta en realidad no es verdadera. Ese es el razonamiento que tenemos que hacer siempre, que nosotros lo hemos simplificado. Que si p-valor
está por debajo del alfa, H1, que si está por encima, H0. Esa es la forma rápida, pero que al final significa exactamente lo mismo. Y ahora nos vamos a concentrar en el criterio número 4 para seleccionar un procedimiento estadístico, porque a lo largo del desarrollo de este programa es la primera vez que aparece. Ya habíamos visto que el criterio número 1 es el nivel investigativo, el criterio número 2, el objetivo estadístico, el objetivo número 3, la naturaleza de las variables o tipo de variable, y ahora tenemos el criterio número 4, con el tipo de estudio, y aparecen los estudios transversales y longitudinales, que no es la única forma de tipificar a la investigación científica. Esta es quizás una de las formas más comunes, el de dividir a los estudios en transversales y longitudinales. El criterio que se utiliza para esta división, mira que hay muchos, el criterio que nosotros usamos es el número de mediciones que se realiza sobre la variable de estudio. ¿Y quién es la variable de estudio en nuestro ejercicio del día de hoy? La ansiedad. La ansiedad es la variable aleatoria, es la variable de estudio, es la variable que caracteriza la línea de investigación. Por lo tanto, para este planteamiento, la línea de investigación es la ansiedad. ¿Y cuántas veces se ha medido la ansiedad? Pues en 2 ocasiones, antes del examen de admisión y después del examen de admisión. Son medidas repetidas, 2 mediciones, estudio longitudinal. Y para que sea longitudinal podrían haber más medidas, 3, 4, 5, todas las que se necesite. Para que un estudio sea transversal, únicamente tiene que tener una medida en su variable aleatoria, en su variable de estudio, y no importa que el trabajo de investigación haya durado 1 año, 5 años o todos los años que uno desee. No es el tiempo de duración del estudio quien determina si el estudio es transversal y longitudinal, sino el número de mediciones que se realiza sobre la variable de estudio, y este concepto metodológico está al servicio del análisis estadístico. Esa es la regla y no al revés. No se trata de que alguien se invente una clasificación y los demás tengan que adaptarse a esa idea descabellada que alguien planteó. Así como habíamos dividido inicialmente a la estadística en descriptiva y analítica, pues a la estadística analítica la podemos dividir en medidas repetidas y estudios transversales. Completa tu hoja de trabajo con la tabla para el test de Magnemar, así como el ritual de la significancia estadística. También aprovecha para calcular manualmente el valor del chi cuadrado de Magnemar, nada más para que veas que puedes obtener el mismo resultado. Y recuerda que así como hay una corrección para el chi cuadrado, el test de Magnemar también tiene una corrección que seguramente tú lo encontrarás en alguno de los formularios que siempre revisas. El producto del día de hoy es el archivo datos09.doc.